Muy buenas noches, amigos y amigas de este canal. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un hombre cuya voz y cuyas composiciones han atravesado décadas, generaciones y fronteras. Un hombre que, para muchos, es sinónimo de nostalgia, de romanticismo, y de esas canciones que parecen contar la historia secreta de nuestras propias vidas. Pero detrás del mito también hubo dudas, contradicciones y dilemas personales que marcaron su destino. Hoy les traigo un análisis profundo sobre la figura de José Luis Perales, el cantautor que nunca buscó la fama, pero que acabó convertido en un símbolo eterno de la música española. Cuando mencionamos a Perales, lo primero que aparece en la memoria colectiva son esas melodías íntimas, dulces y a la vez desgarradoras, que sirvieron de refugio a corazones enamorados y melancólicos. Sin embargo, lo fascinante de su historia no es solo su legado artístico, sino también el contraste entre el hombre reservado, tímido y amante de la vida familiar, y el artista universal que conmovió al mundo. Perales nació en 1945 en un pequeño pueblo de Cuenca, en el seno de una familia humilde y profundamente católica. Era el único hijo varón entre 4 hermanos, lo que le dio un lugar especial en la casa. Desde niño, la música lo atrapó. Primero con laúdes en la rondalla local. Más tarde con las clases de solfeo que memorizaba como si fueran secretos destinados únicamente a él. Pero el destino parecía marcarle otro camino, el de la ingeniería, la vida práctica y las herramientas, mucho más cercanas a lo que se esperaba de un hijo de albañil. En Sevilla estudió electrónica gracias a una beca que su padre, a costa de enormes sacrificios, consiguió para él. Fueron años difíciles. Perales no brillaba como estudiante y se dio cuenta muy pronto de que no tenía habilidad con las herramientas ni pasión por aquel oficio. Sin embargo, esos años significaron algo más profundo. Fueron su ventana a un mundo distinto, un escape de la rutina del pueblo y, sobre todo, la chispa que le permitió acercarse de manera definitiva a la música. Madrid se convirtió en su siguiente parada. Allí trabajó como electricista, limpiabotas y en todo lo que podía, mientras en silencio escribía canciones. La timidez lo acompañaba como una sombra. Le aterraba presentarse en persona en las discográficas, por lo que enviaba sus composiciones en sobres, esperando que alguien las escuchara. A los 18 años ya tenía más de 20 canciones, guardadas como un tesoro al que todavía nadie apostaba. Su gran salto como compositor llegó en los años 70, cuando artistas como Fórmula Quinto, Basilio, Miguel Bosé o Paloma San Basilio comenzaron a interpretar sus obras. Era el inicio de una carrera sólida en la sombra, donde él se sentía cómodo, componiendo para otros, sin la presión de ser el rostro visible. Pero la historia le tenía preparado un giro inesperado. En 1974, Perales escribió: ¿Por qué te vas? Una canción que, interpretada por la joven Janet e impulsada por la película Cría Cuervos de Carlos Saura, se convirtió en un himno internacional. Con apenas 23 años, la voz frágil y melancólica de Janet dio a la obra un aire de despedida universal que conquistó a millones. Lo que pocos sabían era que detrás de aquel éxito estaba un compositor tímido, inseguro de su propia voz, que jamás imaginó la magnitud que alcanzaría aquella melodía. El éxito, sin embargo, vino acompañado de un dilema personal. Perales era consciente de que las discográficas querían algo más de él, no solo sus letras y acordes, sino también su interpretación. Y aquí surge uno de los conflictos más intensos de su vida. ¿Debía exponerse como cantante o seguir siendo el hombre en la sombra de la música española? Productores como Rafael Trabuchelli insistieron en que Perales debía cantar sus propias canciones, pero él no lo veía así. Se consideraba un compositor, no un intérprete. De hecho, las primeras veces que mostró su voz, recibió comentarios demoledores.
No tienes madera de cantante, ni el atractivo de un galán. Palabras que habrían derrumbado a cualquiera. Pero el destino, una vez más, se impuso. En festivales universitarios, probando tímidamente sus canciones, Perales comenzó a descubrir algo que ni él mismo imaginaba. Su voz, aunque no era poderosa ni virtuosa, transmitía autenticidad. Y esa autenticidad, en un país como España, que salía lentamente de la dictadura franquista y buscaba nuevas formas de expresión, era oro puro. Así comenzó una carrera dual. Perales como compositor de medio mundo, y Perales como intérprete de sus propios secretos. Pero esa dualidad nunca desapareció. Siempre existió en él la tensión entre la exposición pública y el deseo de resguardar su intimidad. Un artista de multitudes que, al terminar sus conciertos, regresaba a su refugio familiar con su esposa, Manuela Vargas, y sus hijos, alejándose del ruido mediático. Lo que vuelve tan fascinante su historia es precisamente esa contradicción. Un hombre que escribió himnos universales como Un velero llamado Libertad, o ¿Y cómo es él?, pero que nunca se sintió cómodo bajo los focos. La fama lo alcanzó casi en contra de su voluntad, y él supo manejarla con una discreción que pocos artistas han logrado mantener. Desde muy joven, Perales encontró en dos mujeres la brújula de su destino, su madre Mariana y su esposa Manuela. Mariana fue quien, desde un pequeño pueblo de Cuenca, empujó a su hijo a mostrar su voz incluso cuando él mismo dudaba de ella. Manuela, por su parte, se convirtió en su crítica más honesta, en la persona que no dudaba en señalar defectos, pero que también le dio el sostén emocional necesario para no derrumbarse frente a las presiones de la fama. Lo que para otros artistas fue ambición, en Perales siempre fue equilibrio. Nunca se dejó arrastrar por los focos, nunca confundió los aplausos con la vida real. El estallido de su carrera llegó de forma casi accidental. En 1974 compuso ¿Por qué te vas?, interpretada por Janet. El tema, incluido más tarde en la película Cría Cuervos de Carlos Saura, vendió millones de copias y convirtió al entonces desconocido compositor en un referente internacional. A partir de ahí, su vida cambió para siempre. Con su primer álbum, Mis Canciones, conquistó a España y Latinoamérica. Y aunque él aseguraba sentir miedo ante los escenarios, los discos de oro y las giras internacionales no tardaron en llegar. Pero lo que resulta fascinante en la historia de Perales no es tanto el éxito, sino su resistencia a dejarse devorar por él. Mientras otros artistas se consumían en la adicción a la fama, él construía un refugio lejos del ruido, una casa en Castejón y otra en el campo, a la que llamaba, con sencillez, el refugio. Allí escribía sin presiones, acompañado solo de sus perros y de una pareja que cuidaba la finca en su ausencia. En un mundo donde la industria exige inmediatez y exposición, Perales defendía la autenticidad. Cuando un disco sale al mercado, la música empieza a materializarse demasiado y pierde su esencia, confesaba. Ese afán por preservar la pureza de su arte lo acompañó durante toda su carrera. Su primera visita a Latinoamérica, en el legendario Teatro Gran Rex de Buenos Aires, fue un baño de realidad. Carteles con su rostro cubrían la ciudad. Allí entendió el alcance de sus canciones, el poder de la música para cruzar fronteras y generar vínculos invisibles. Y aún así regresaba a casa con la misma humildad de siempre, priorizando a su familia, evitando la dependencia del escenario. Lo más curioso es que, a pesar de su discreción, el destino lo alcanzó en 2023 con un episodio digno de un guión de serie: la falsa noticia de su muerte. Todo comenzó como un rumor en redes sociales y se expandió a tal velocidad
que incluso algunos medios lo dieron por confirmado. Las redes se llenaron de homenajes y mensajes de despedida. Durante unas horas, el mundo creyó haber perdido a uno de los grandes baladistas en español, y Perales, incrédulo, tuvo que salir al paso con un video grabado en Londres, donde aclaraba con humor que estaba más vivo que nunca. Paradójicamente, este bulo lo acercó a una nueva generación. Miles de jóvenes descubrieron su música a través de videos virales con Un velero llamado Libertad como banda sonora, un malentendido que, lejos de dañarlo, amplió su legado. En lo musical, Perales nunca dejó de reinventarse. Desde el bolero con tintes de jazz en Navegando por ti, hasta la intimidad reflexiva de Calma, cada álbum reveló un artista inconforme, dispuesto a explorar nuevas sonoridades sin traicionar su esencia. También incursionó en la literatura, enfrentando el reto de escribir novelas largas tras décadas de canciones breves. Para él, la escritura era otra manera de desnudar el alma. Su compromiso social completó el retrato. Canciones como Que canten los niños no fueron simples melodías, fueron gritos de solidaridad, cuyos derechos cedió a organizaciones de ayuda infantil. En plena década de los 80, durante una gira en Argentina, conoció a mujeres que cuidaban a niños en situación de riesgo, y esa experiencia lo marcó para siempre. Lejos del artista hermético que muchos percibían, había un hombre conmovido por la injusticia, convencido de que la música debía tener un propósito más allá del entretenimiento. No obstante, el misterio que rodea a José Luis Perales está en aquello que nunca ocurrió: el escándalo. En una industria plagada de excesos, romances fugaces y titulares explosivos, él se mantuvo al margen. No hubo divorcios mediáticos, no hubo peleas públicas ni confesiones de adicciones. Solo rumores esporádicos, como aquel sobre su canción más célebre. ¿Y cómo es él? Muchos creían que la había escrito para una expareja, o incluso para su hija. En realidad, fue un encargo para Julio Iglesias que Perales decidió guardar para sí. Y esa decisión fortuita terminó regalando al mundo una de las baladas más icónicas de la música en español. Amigos, esta es la historia que hoy hemos querido analizar con ustedes. Una vida marcada por la música, pero también por la contradicción entre la timidez y la grandeza. Les invito a dejar sus comentarios. ¿Creen que José Luis Perales habría alcanzado la misma trascendencia si se hubiera mostrado desde el inicio como cantante? ¿O su magia está justamente en esa lucha interna entre la sombra y la luz? Porque al final, como decía uno de sus versos, la verdadera música nace de lo que somos, no de lo que aparentamos ser.